Hoy hablaremos de la Revolución Cubana. Pero no de Castro. De la de Bravera. Sino de otra anterior. Por favor. Después de Ayacucho, ya no queda en América casi ningún dominio español. Digo la batalla de Ayacucho, en 1824, si no recuerdo mal, donde son derrotadas casi definitivamente las tropas españolas en América. Solo le quedan islas, España. Son Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico. Y las tropas que regresan a España, derrotadas por Bolívar y por San Martín, pasan por Cuba. Hacen escala en Cuba. Cuba se ha convertido entonces en un refugio de soldados y también de piratas, de corsarios, de aventureros. Y sucede que los ejércitos de la independencia, los ejércitos de Bolívar y de San Martín, son ejércitos de tierra firme, están integrados por infantes. En realidad casi no tienen flota, no tienen manera de hacerse a la mar para intentar la aventura de la independencia de Cuba. Y los hacendados cubanos miran con cierto terror la República Libre de Haití, de la que hablamos en esta misma sala una vez. ¿Se acuerda de la aventura de Toussaint Louverture? La primera república que se declaró libre de Francia. Más de la mitad de la población cubana es negra. Y de los 400.000 negros que hay allí, 290.000 son esclavos. De manera que piensan en lo que pasó en Haití, los hacendados, y tienen cierto temor de que esto se repita. Los jóvenes, por su parte, sueñan con las glorias de Bolívar, pero de todos modos la independencia parece lejana y difícil. Algunos piensan también en anexar la isla a los Estados Unidos. Bolívar y... Todavía lo pensando. Sí, todavía lo piensan. Bolívar y los mexicanos hacen circular el rumor de que se prepara una incursión, invasión, que solo se detendría si España accediera a reconocer la independencia de todas las nuevas naciones americanas. Pero en España las cosas están bravas. Está nuestro amigo Fernando VII, el villarista, que preside una especie de farándula sangrienta, donde las ejecuciones ocurren por millares. Por cualquier cosa ejecutan a un tipo. Y en Cuba también se refugian algunos liberales, porque el brazo de Fernando no es tan largo, y en Cuba las cosas son un poco distintas. Y allí hay algunos liberales de España que van a buscar otros vientos. Y con respecto a Cuba, los que gobiernan España solamente piensan en un negocio en el que les va muy bien, que es la esclavitud. La propia viuda de Fernando muere, es accionista de una compañía negrera, y entre 1821 y los 10 años siguientes, al año 21, se hicieron unas 300 expediciones negreras que dejan en la isla 60.000 esclavos más. Y de esas compañías, como hemos dicho, la viuda de Fernando es accionista. Y de todas estas circunstancias que están mencionando así, abuela Pluma, va surgiendo la idea de la rebelión. Cada tanto estallan pequeñas revueltas, pero hay algo muy curioso. En la historia de todas las rebeliones de la independencia cubana, encontramos siempre al frente un poeta. Siempre. Y el primero que cae es Plácido, que es un negro, poeta y es negro también, pero un negro libre, que muere por la libertad de los esclavos, esto es 1840 y tantos, muere en el garrote, negro Plácido. Y después Narciso López, que es un aventurero, que también muere mal. Y vienen Céspedes y Figueredo, que son los del Grito de Yara, que es casi como la primera fecha de la independencia cubana. Céspedes, por ejemplo, es abogado, tipo que muy bien empinchado, además un hidalgo, ¿no? Un tipo de buena sangre, poeta de su tierra, de Bayamo. Y bueno, así como es rico, elegante, poeta, romántico e hidalgo, se lanza a la guerra y lo hace con tal ferocidad que en 10 años quedan 200.000 cadáveres en Cuba. España promete una paz generosa y no cumple con su promesa. Y un día, por ejemplo, Céspedes, ya retirado del mando, va a enseñar a unos chiquitos en una escuela de San Lorenzo y pues los españoles lo sorprenden. Él llevaba su revólver, siempre llevaba un revólver, decía, tengo aquí 6 tiros, 5 para los españoles y el último para mí. Y así es, lo acorralan, le empiezan a tirar y él se defiende con su revólver y no tiene tiempo de usar el último tiro, que es el que se encuentra en su revólver cuando lo mata. Perucho Figueredo también era de Mayamo y era pianista, además de poeta y caricaturista, otro poeta más, pero este también tocaba el piano.
Y solía componer algunos aires que eran muy populares, ¿no? La gente lo cantaba todo el mundo. Por ejemplo, había compuesto una marcha que conocía toda Cuba, no tenía letra. Y la gente la conocía como la marcha de Perucho. Y todos chiflaban y tarareaban la marcha, incluso el gobernador de Cuba, sin pensar que esa marcha se iba a convertir en la marcha de la revolución. Y hasta que un día la revolución estalla. Y ahí Perucho, el pianista, tenía una hacienda en Las Mangas, cerca de Bayamo, que allí se trabaja como si fuera un arsenal, hacen balas las mujeres, él reparte unas proclamas, llamando al pueblo a las armas, tratan de combinar una bandera, y lo hacen con los colores de la que anteriormente había hecho Narciso López. Y toman Bayamo, tienen algunos triunfos. Cuando toman la ciudad de Bayamo, todos silban la marcha y alguien le pide a Perucho que le ponga letra. Y Perucho le pone letra y dice: a las armas correr, bayameses, que la patria os contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa que morir por la patria. Sí. Y todos empiezan a cantar esa marcha. Después viene la larga guerra, los reveses, la persecución. Ya derrotado, cercado por los enemigos, Perucho trata de suicidarse, se tira sobre su sable, pero las fuerzas le fallan, lo capturan y lo ejecutan. Pero a todo esto ya en Nueva York, en Florida, en Bogotá, en México, en Caracas, hay cubanos del exilio que sueñan con la libertad. En La Habana misma también está presente el espíritu de la revolución. Por ahí en medio de una función teatral, algunos gritan viva Cuba libre, y otros gritan viva España. Entonces se arma la bronca. Porque desde luego el ejército español está muy bien preparado y algunos chicos se enrolan voluntariamente en el ejército español. Y cuando esto sucede, los jóvenes irreverentes, los jóvenes que sueñan con la independencia, se burlan de estos chicos que se han enrolado con los españoles. Y un día, pues, un joven voluntario enrolado en las filas españolas está desfilando y recibe un papelito que dice: ¿sabes cómo se castigaba en la antigüedad la apostasía? Entonces, este joven voluntario del ejército español se queja a las autoridades, se queja a la policía, e inmediatamente el redactor de ese papelito es encarcelado. Que es un chico que también es poeta, se llama José Martí. Y lo meten en cana, hasta que alguien lo saca, algún alma piadosa, y lo mandan al destierro a España. Allí en España, José Martí, que es enfermizo, pero que tiene un nervio interior muy especial, se hace querer, cosecha amistades y amores, discute y habla mucho de la revolución. Un día se entera que han fusilado en La Habana a 8 estudiantes y han metido en cana a otros 35 y que hay algunos amigos entre ellos. Entonces Martí levanta la voz, pero no solamente lo hace en Madrid, sino que empieza una larga peregrinación, México, Guatemala, New York. Y allí el grito de Cuba libre ya es un grito continental y el nombre de Martí ya es una bandera. Hasta que llega el momento de actuar. Y ahí no se queda atrás tampoco Martí, porque resulta que el tipo, vaya a saber cómo, porque sus medios eran escasos, consigue 3 barcos, y los llena de municiones en el puerto de Nueva York. Como nunca falta un traidor, usted sabe bien. Conocemos bien. En todas partes hay traidores. Alguien lo vende y las autoridades norteamericanas confiscan las 3 armas, las 3 naves, insisto. Y la policía empieza a perseguir a Martí, que sale corriendo en un caballo y atraviesa como un fantasma el país, y sigue conspirando y hablando con amigos. Y en Cuba se enteran de que Martí va a volver, de que ya está en camino. Y estalla la revolución. El apóstol se va a Cuba en un barco frutero. Y llega, y no se conforma con llegar, sino que pide ser trasladado rápidamente ahí al frente a la batalla, porque él quiere estar codo a codo con los soldados. El poeta, además, se ha escrito un montón de cantos en todo este tiempo, mientras yo hablaba. Y pide ir al frente, no se queda escribiendo poemas. Y allí, absurdo, temerario, se lanza como el primero al galope, a la carga, en una carga loca y furiosa, que termina con la muerte. El enemigo lo mata y lo deja ensangrentado. Lo lleva, el enemigo, en unas parihuelas dentro de un cajón de maderas sucias, como un trofeo de guerra a Santiago, creyendo que le han ganado. No le han ganado.
los cantos de Martí seguirán viviendo. Y Cuba encontrará más tarde, bastante más tarde, su independencia. Porque claro, sucede que intervienen los Estados Unidos. Debemos consignar que a esa altura, justamente después de la Guerra de Secesión, que termina ya por 1865, se reconstruye toda la industria naval norteamericana y se pone a la par de la industria naval de Gran Bretaña, a tal punto que supera ampliamente a la española y está en condiciones incluso, como usted va a contar ahora, de sacrificar una nave a los efectos de simular una provocación, esta vez en nombre de la libertad, tiempo después, décadas después lo harían en nombre del imperialismo. Pero en ese momento la voladura del Maine es un buen episodio. Así es. De todos modos, esto termina, yo quería hablar solo de los poetas, termina con la guerra entre Estados Unidos y España, de resultas de la cual España pierde Filipinas, Cuba y Santo Domingo. Y Puerto Rico. Y después Cuba tiene que seguir luchando un rato más por su independencia. De todos modos, la charla de hoy se limitaba a esta circunstancia tan curiosa de la historia, en que todos los intentos revolucionarios fueron liderados por poetas y pianistas. Entonces no estaría mal dedicarle el primer tramo del programa a los poetas que también han sabido jugársela. Sin que yo quiera decir con esto, líbreme Dios de semejante apostasía, que la poesía consiste en ir a batirse. La poesía es la poesía y la guerra es la guerra. Rendimos homenaje aquí a los poetas que además han sido heroicos y han amado a su patria, pero son dos cosas distintas. A quienes saben separarlos tantos, diríamos, hay una frase nada desafortunada de nuestro amigo Raymond Chandler que dice: si no hubiéramos sido duros, no hubiéramos sobrevivido. Si no fuésemos tiernos, no tendría ningún sentido haber sobrevivido. Así es. Y la cosa pasa justamente por aquella manera en que nuestro amigo, tantas veces invitado aquí, Dante Alighieri, supo pelear por la libertad de Florencia y tener que morir en el exilio, justamente, y no se acordó en absoluto de eso mientras estaba escribiendo la comedia. Pensé que en algún momento porque cuando trabajaba y cuando jodía. Exactamente. Y de manera que la vida se compone de ternuras y de durezas. Y a los que no han renunciado a ninguna de las dos cosas, y a los que han afrontado con valor estas dos altas profesiones, la del poeta y la del héroe, le rendimos aquí un homenaje, porque si ser poeta o ser héroe individualmente ya tuta una vita honora, calcule ser las dos cosas. Para ellos vamos a escuchar un hermoso tango, muy poco difundido, que canta Agustín Irusta, y que creo que hubiera sido escuchado con mucho agrado por estos tiernos poetas y pianistas en tanto que tales. Vámonos a la India, que hace mucho que no vamos. Eso. Vámonos. Lindo día. Vamos a hablar de Krishna. Krishna, como ustedes saben, es la suprema personalidad de Dios. Vamos a hablar del niño Krishna, el niñito Krishna, el hijo de Nanda Maharaja. Y parece que el demonio, que está en todas partes también, dio instrucciones a una bruja, disculpen ustedes, llamada Putana, para que matase a toda clase de niños en las ciudades, aldeas y campos. Entonces la bruja Putana sale por ahí a matar toda clase de niños. Además de bruja, putana asesina, ¿no? Sí. La madre por las también, ciudades, por las aldeas y aún por los campos. Y ahí salía a matar y matar, porque conocía el arte de matar niños pequeños mediante procedimientos espantosos. Esta clase de brujas, hay que decirlo, solo despliega su magia negra allí donde no se canta el santo nombre de Krishna. Porque donde es pronunciado este nombre, aún en forma negligente y casual, ya la magia negra se desvanece y las brujas pierden poder. Esta clase de brujas se les llama también Kekari, lo cual quiere decir que pueden volar por el aire. Y es precisamente lo que hacen, de un modo parecido al que tienen las brujas de la tradición judeocristiana, pero no sobre escobas, sino sobre ramas. Que en todo caso es más o menos lo mismo. Puesto que muchas casas en la India se barren con ramas. Se barren con ramas. Arrancan ramas de los árboles y montadas en ellas surcan los aires. Bueno, Putana entonces se adentró en el distrito de Gokula, se metió en la casa de Madre Yasoda, que es la madre adoptiva o la nodriza de Krishna. Es donde estaba también Nanda Maharaja, que es la mamá del pequeño Krishna. Que, insisto, es la suprema personalidad de Dios como un Dios encarnado. No es la misma cosa, desde luego, que la tradición cristiana, pero a los efectos de este cuento supongamos que es... Se parece al niño Dios, digamos. Se parece al niño Dios. Bien.
Se mete en la casa de Madre Yasoda y había tomado esta bruja la forma de una mujer bellísima. Y usted sabe cómo es la belleza. La belleza abre puertas. Allí donde otros garpan entrada, los bonitos no. Y pues como era tan bonita la forma que había asumido Putana, se metió en esta casa, nadie le dijo nada, incluso se acercó allí al pequeño lecho donde estaba polillando el niño Krishna. Nadie sospechó de aquella mujer tan hermosa. Putana vio al niño y vio también su potencia escondida, porque era bruja y no tonta. Y dijo, este niño es muy poderoso y podría destruir en un minuto el universo. Y era verdad. Entonces, como había recibido la instrucción de matar toda clase de niños, incluso a Krishna, se dispuso a hacerlo. Krishna, al verla, cerró los ojos, como si tratara de eludir el rostro de Putana. Aquí los teólogos han tenido innumerables discusiones a ver cuál era el significado de ese cerrar de ojos de Krishna. Algunos dicen que simplemente porque no le gustaba la cara de Putana. Segunda opción, porque sabiendo que esta bruja había matado niños y que venía a matarlo a él, bueno, cerró los ojos. La tercera es que ella estaba dictándole algo extraordinario y él cerró los ojos para que no tuviera miedo y continuara con ese dictado. Otros dicen que Krishna vino a matar demonios al mundo y el primero que iba a matar iba a ser una mujer, y el sastra védico prohíbe matar mujeres, y entonces el Krishna cerró los ojos. Y otros dicen que cerró los ojos porque sí nomás, que tanto jorobar. El caso es que Putana había ideado un sistema especialmente horroroso para matarlo. Se dispuso a amamantarlo. Lo tomó en sus brazos y se dispuso a amamantarlo. Y había untado sus pechos con un veneno muy poderoso. De todos modos, aunque Krishna sabía, porque sabía todo, sabía a qué venía esta bruja, la trató como su madre o su nodriza. Y en este caso hay que aclarar que los mandamientos védicos establecen que hay 7 clases de madres. No está mal esto que haya 7 clases de madres. Está la madre verdadera, esa que era la biológica, la biológica, la esposa del instructor, la esposa de un rey, la esposa de un brahman, y la vaca, y la nodriza, y la madre tierra. Estas son las 7 clases de madre que reconocen en los textos védicos. Bueno, como he dicho, Putana se había untado los pechos de un veneno muy poderoso, le da a mamar, dejando que como era, pero Krishna le chupa la vida y la mata. Son tan poderosas sus succiones que le arranca la vida a la bruja y la mata. En el momento de morir la bruja vibró el cielo, vibró la tierra, y Putana asumió su forma de verdadero demonio, vamos, era una demonia. Y al caer su cuerpo tomó su verdadera dimensión, que era enorme, que abarcó 19 kilómetros cuadrados. Me encanta esa precisión. Y entonces derribó árboles, y allí viene una descripción previsible en los textos. Las cuencas de sus ojos eran como pozos oscuros, las ventanas de las narices como cuevas, y los senos como columnas, y los muslos como las orillas de un río, etc. La nodriza de Krishna, que no era su verdadera madre, sino la mamá Yasoda, o Yasoda, lo toma entonces en sus brazos al pequeño Krishna y le da de mamar, ella sí. Ahora, para purificarlo, para evitarle todo mal, hacen algunas cosas que vale la pena conocer, que tienen que ver con la purificación en general de los brahmanes. Lo lavaron con orina de vaca, le pusieron como talco el polvo que levantan las vacas con sus cascos al caminar, se le untó con estiércol de vaca, y después empezaron a cantar los nombres de Vishnu. Vishnu es un dios que tiene muchas formas, cada una de las cuales es una vicisitud. Eso y no otra cosa quiere decir vicisitud, no que la pelota pegue en el poste a los 32 minutos del segundo tiempo. Las vicisitudes son las formas del dios Vishnu, que son muchísimas. Cantaron 12 nombres de Vishnu, lavaron sus pies. Vamos, que para purificar y para evitar los males hay solo 2 cosas que sirven, informa a nuestra audiencia. Las vacas y Vishnu. Todo lo que se relacione con las vacas
y todo lo que se relacione con Vishnu. De modo que en todas las casas de pro hay muchas vacas y hay también mucho Vishnu. Bien, ahora muere esta bruja, Yasoda le da el pecho a Krishna, pero los residentes de la zona, esos 19 kilómetros cuadrados que abarcó el cuerpo del demonio, de esa bruja, de Putana, cortan en pedazos este cuerpo y lo queman. Empiezan a notar que al arder la bruja sale un aroma muy grato. ¿Por qué sale un aroma tan grato?, se preguntaban. Respuesta: es que ha sido muerta por Krishna. Y Krishna es tan bueno y tan celestial que aún aquellos que mata se liberan. Y la bruja Putana que fue a matarlo alcanza, al ser muerta por él, la liberación y la salvación. Y este es un verdadero ejemplo, porque dicen, si así trata Krishna a quienes van a matarlo, ¿qué no hará por aquellos que lo aman? Todo contacto con él, aún el peor y el más malintencionado, resulta una purificación. Srila Sukadeva es un maestro, un sabio que expuso por primera vez el Srimad Bhagavatam, que son unos textos, resolvió bendecir a todas las personas que escuchen esta narración. Y dice que todas ellas gozarán del beneficio de Govinda, que es uno de los nombres de Krishna también. Solo por escuchar la narración de cómo la bruja que fue a matar al Krishna fue purificada, primero asesinada por él, pero de este modo purificada y alcanzó la liberación. En principio, todos los oyentes de este programa acaban de ligarse una bendición y recibirán los beneficios del Krishna, que son inenarrables. Son todos, digamos. Son todos. Calcule, si con una bruja que lo va a liquidar te manda esto, bueno. Esto por empezar. Y lo segundo que me gusta, y esto es la dedicatoria, es dedicar esto a quienes tienen esa virtud. La virtud de purificar, ennoblecer y enriquecer a los que toman contacto con ellos, aun cuando estos son malvados y aun cuando ese contacto sea un contacto de daño por un propósito vil. Si me permite una vuelta de tuerca, había pensado mientras usted hablaba que los dedicados naturales de esto iban a ser aquellas personas que combatían contra el mal de alguna manera. Pensaba en el compañero San Jorge, en el compañero Sigfrido, en tanta otra gente. ¿Cómo? San Miguel. San Miguel, sobre San todo Miguel. Nuestro querido San Miguel, que encabeza las huestes celestiales en la batalla contra el demonio. Pero después pensé que en realidad hay una vuelta de tuerca accesoria a esto, y es que si hay una batalla posible contra el mal, es aquella en la cual el mal encarna la forma de las tentaciones supremas. Y es tentación mayor que la del amor, como hemos dicho aquí, en la que se centra incluso la justicia divina y todo esto. Y que entonces la dedicatoria debería incluir a aquellas personas que, enfrentados a la tentación suprema, la simulación quizás o la apariencia del amor, descubren por un pequeño dato, una especie de pequeña mota de polvo en la mejilla aquella inmaculada que alguna vez creyeron que era el non plus ultra de la belleza y de la pureza, y se atreven a luchar contra eso en contra de sí mismos, y que se arriesgan a que cuando tengan ese cadáver entre sus manos pueda parecer no otra cosa que podredumbre, torpeza, crimen y miseria, y solo descubren, al cabo de esa hazaña, de ese momento de valentía, si han hecho lo correcto cuando ven que ese cadáver, es decir, aquel acto que no es un acto de venganza miserable, sino un acto de justicia, se convierte en algo bello. A la gente que haya tenido alguna vez y que vaya a tener en algún momento de esta historia el valor de enfrentarse a la mayor de las tentaciones y derrotarla, aun cuando parezca tener esa tentación la forma del amor, qué mejor que dedicarles eso que usted va a nombrar ahora. Y una última cosa, la venganza en su forma suprema es finalmente un acto de amor. Redención y no venganza. Sí, redención y no venganza. Redención a la burda y no venganza. Vamos a seguir nosotros por el camino adelante. Bueno, para empezar, y solamente para empezar, vamos a hablar de Hemingway. Y vamos a hablar mal de Hemingway. Mitad para honrar a nuestro amigo Jorge Dorio. Yo soy admirador de Hemingway y Dorio no. Pero bueno, por quien dobla las campanas no está mal, Jorge. No, pero es una frase de John Donne y no de Sí, Hemingway. bueno, pero él dice que es de John Donne. Sí, claro. No bien empieza el libro, lo Sí, dice. sí. Pero bueno. Voy a contar algunas cosas que contribuyen a
a su descrédito, no al suyo, sino al de Hemingway. Bien. Por ejemplo, que era propenso a los accidentes. La lista de accidentes de Hemingway a lo largo de su vida es impresionante. Voy a pasar revista a algunos. Cuando era una criatura se cayó con un palo en la boca y se arrancó las amígdalas. Las amígdalas no, las amígdalas. Pero imagínese con un palo en la boca, Claro, suelo no, pronunciar mal. No podía pronunciar. Fea infancia, sí. Se enganchó un anzuelo en la espalda. Qué Se lastimó pecado. boxeando. En 1918 fue víctima de una explosión en la guerra. Se cortó la mano al atravesar con ella una vidriera. Le pegó una vidriera, atravesó el vidrio y se cortó. En 1922 se quemó con un calentador. Se cortó caminando sobre vidrios rotos. Su propio hijo le lastimó la pupila del ojo bueno, porque tenía uno que era malo. En 1928, borracho, confundió la cadena de la claraboya con la del inodoro, tiró y se le vino la claraboya encima y casi se muere. En 1929 se desgarró el músculo de la ingle, lo hirió un caballo desbocado y se rompió el brazo en un choque. En 1930, borracho, se pegó un tiro en la pierna mientras trataba de arponear a un tiburón. En 1935 se rompió el pie al patear una puerta y también ese mismo año se hirió el ojo con un espejo. Sigue. Un león lo mordió. Se fracturó el cráneo. Tuvo no menos de 3 accidentes de aviación. Esto explica prácticamente casi toda la literatura de Hemingway. Pero bueno. Sin cobertura todo. Sí. Ya saben ustedes que Hemingway con cierta facilidad trababa amistad en el submundo urbano, especialmente en los países de habla hispana. Se hacía amigo de los borrachos, de las prostitutas, de los confidentes de la policía, de las cuadrillas de toreros, etcétera. Era muy popular entre esta gente, merced a las propinas que repartía y a las bebidas que convidaba. En 1942, Hemingway estaba en La Habana. Se había comprado una casa, la finca Vigía, y se la había comprado justamente con las regalías de Por quién dobla las campanas, que fue un éxito bárbaro, y para dedicarse a uno de sus deportes preferidos, o al que prefería en ese momento, que era la caza submarina. Estando en Cuba, le agarró la obsesión de que era posible la toma del poder en Cuba por parte de los fascistas. Estamos en plena guerra mundial. En Cuba, arguía Hemingway, había 300.000 habitantes nacidos en España, de los cuales entre 15.000 y 30.000 eran falangistas violentos. Y Hemingway pensaba que estas gentes podían organizar una sublevación y convertir a Cuba en un puesto de avanzada a un paso de los Estados Unidos. Y él decía tener informes de que submarinos alemanes recorrían aguas cubanas y, según sus cálculos, una fuerza de 1.000 submarinos podía desembarcar un ejército de alrededor de 30.000 hombres dispuestos a secundar a los sublevados. Bueno, estas fantasías parecen bastante increíbles. Sin embargo, pudo convencer a un compañero de borracheras. Este compañero de borracheras era el embajador de los Estados Unidos en Cuba, quien le creyó a Hemingway. Y gracias a esa ayuda, a la ayuda del embajador, Hemingway decidió reclutar un grupo de agentes entre sus amigos del submundo, los que hemos descrito antes. Y ese grupo, desde luego financiado por la Embajada de los Estados Unidos, vigilaría a las personas sospechosas de fascismo y además utilizaría el crucero a motor privado de Hemingway para patrullar las costas para ver si encontraban algún submarino o algo. De paso, Hemingway se aseguraba unos dineros que utilizaría para pagar a estas gentes, pero también gasolina para su crucero, que no era fácil de conseguir. Pues le presentó este plan al embajador, el embajador lo aprobó, no solo lo aprobó, sino que más adelante iba a atribuírselo como propio. Hemingway llamó a este grupo Empresa de Fulleros. Sí. Y aumentó considerablemente su prestigio entre los bebedores de La Habana. En realidad no hay noticias de que haya encontrado jamás ni un solo fascista. Cometió el error de pagar más por los informes más emocionantes, entonces las personas rivalizaban a ver quién pretendía haber visto más fascistas
actitudes más sospechosas, entregaban el informe a Hemingway, Hemingway pagaba y después resultaba que era falso. Tanto es así que el FBI desautorizó esa empresa. Y Hemingway se enojó con el FBI y los acusó famosamente de ser todos de origen irlandés, católicos, partidarios de Franco y evasores del servicio militar. Pero el episodio llevó además a una de las peleas más brutales y más desagradables que haya protagonizado Hemingway en su vida, y desde luego que las tuvo. Para ver qué tal era Hemingway peleándose, digamos que en el año 1937 estaba peleado con todos los escritores que conocía. Absolutamente todos. Sí. Solo hubo en su vida una excepción. Y a usted le va a gustar que esta persona que voy a nombrar sea la excepción, porque fue Ezra Pound. Y jamás, siendo que Ezra Pound fue un hombre tildado de fascista, y de hecho quizá lo era, por todo el mundo conocido, que incluso estuvo a punto hasta de ser condenado a muerte. Hacía un programa en radio que se llamaba Aquí habla Radio Roma, a favor del régimen de Mussolini, pero sobre todo en contra del régimen de los Estados Unidos, ¿no? De la gente de Roosevelt y esa... Bueno, jamás atacó Hemingway a Ezra Pound. Sí le voy a contar después la pelea con John Dos Passos, pero digamos que difamó bastante a Scott Fitzgerald. A Eliot. A Eliot también. Y a Eliot también, que era el amigo de Pound. Pero a Scott Fitzgerald, que había sido su amigo, lo difamó bastante incluso en libros. A él y a su mujer Zelda los trató bastante mal. Los traicionó, digamos, ¿no? Hablando de aquello que más puede dolerle a un señor, ¿no? Sí. De su condición de hombre. Exactamente. Se peleó también con John Dos Passos. Decía que era un atorrante que no devolvía el dinero que prestaba, que la mujer era una cleptómana, y que él era un bastardo, hijo de portugueses, cosas así, ¿no? John Dos Passos medio se vengó de él. Hay una novela, creo que se llama El País Elegido. El País Elegido, digo porque me estaba agachando y lo dije fuera del micrófono, donde hay un personaje que es Hemingway, un personaje muy cruel, el señor Warner, y Hemingway se enteró de esto y le informó al cuñado de Dos Passos que él tenía una jauría de perros feroces entrenados para devorar a los portugueses bastardos que se dedicaran a difamar a sus amigos. Bueno, quiero decir que Hemingway estaba peleado con todo el mundo, pero cuando arma, junto con el embajador de los Estados Unidos en Cuba, esta empresa de fulleros, resuelve convocar a uno de los hombres que él más admiraba. Era el general Durán, que fue en realidad el que le inspiró el personaje de Robert Jordan en Por quien doblan las campanas. Sí. Era un intelectual convertido en estratega, músico, amigo de Falla, de Segovia. Terminada la Guerra Civil Española, Durán se ofreció incluso como voluntario a los ejércitos de Inglaterra y de los Estados Unidos, infructuosamente porque no fue aceptado. Y Hemingway consiguió que Durán fuera nombrado agregado en la embajada de los Estados Unidos en Cuba, y lo puso al frente de la conducción, lo puso en la conducción militar de este proyecto que hemos descrito al principio de la charla. Pero Durán rápidamente se dio cuenta de que todo era una patraña, una farsa, y se negó a seguir con eso y cambió de trabajo, y Hemingway se indignó, tuvieron incluso una discusión violentísima cierto día en la embajada, y no volvió a dirigirle la palabra nunca más al amigo Durán. Ese era Hemingway. Finalmente se descubrió que, tal como venimos diciendo nosotros desde que comenzó la charla, no había ni submarinos alemanes, ni falangistas violentos en Cuba, ni la mínima posibilidad de una sublevación, y que los únicos que creían en ella eran Hemingway y el embajador norteamericano en Cuba. Hemingway siguió en Cuba, ustedes saben que se suicidó finalmente. Lo logró al final porque intentó varias formas de morirse y no le salía, ¿no? Ni siquiera eso le salía. Pero bueno, le alcanzó a salir después de esta época de decadencia un último canto de cisne, que fue El viejo y el mar, que es un libro que no está mal. Sí. Bueno, eso en cuanto a Hemingway. Mientras que el embajador norteamericano en Cuba fue
designado en otro destino. Y justamente allí donde fue designado este embajador norteamericano en Cuba, aparece en las filas del ejército un coronel que empieza a dialogar con los obreros. Había caído un régimen basado en el fraude y se avecinaban las primeras elecciones limpias que iba a tener ese país en muchísimo tiempo. Hubo radicales honestos o por lo menos bien intencionados como Amadeo Sabatini que no lo escuchan a este coronel, a quienes este coronel convoca para intentar alguna maniobra nacional, por lo menos, diciendo, bueno, caramba, si hay un partido aquí nacional de larga estirpe es el radicalismo, y esa gente del radicalismo no lo escucha. Se forman en ese país dos frentes, uno con este coronel y algunos partidos pequeños, y otros por partidos tradicionales, a los que apoyaba este embajador cuyo destino anterior había sido Cuba. Amigo de Hemingway, digamos. Y este embajador, el amigo de Hemingway, el que lo había ayudado a hacer ese ejército de borrachos para buscar fascistas en Cuba, no era otro que Spruill Braden. Braden si ustedes quieren, claro. Pero Braden para los muchachos. Y el coronel era Juan Perón, y el país era la Argentina. Y este coronel gestó además una pueblada en un día como de hoy, la cual hoy se cumple un oscuro y casi imperceptible aniversario. De modo que hemos principiado hablando de Hemingway, un gran escritor, a veces por lo menos, que no elegía bien a sus amigos. Ajá. Seguimos hablando de un embajador que entraba en cualquier delirio. Y que no elegía bien a sus enemigos. Sí. Y terminamos hablando de una pueblada. ¿A quién dedicar, digo, este recuerdo de Hemingway, de la Cuba del 42, de la Argentina del 45, de Juan Perón, de Spruill Braden? Es menester, Alejandro, pensar en este punto de su relato que, efectivamente, digamos, hay situaciones complicadas en la historia, donde a veces la historia se equivoca respecto de la estética. Estoy pensando en Jorge Luis Borges, digamos, gente que se equivoca en su destino político, pero que acierta en un destino quizás más trascendente, que es el destino de una comunidad, de una nación, de una lengua. Digo además que a veces la historia coincide en ciertas cuestiones. Las canalladas a veces coinciden como conspiraciones. No me extraña que Ernesto Hemingway, y lamentablemente se llamaba Ernesto, cosa poco seria, para los que quieran aceptar el chiste, digamos, fuese amigo de Spruill Braden. Digo además que toda esta historia, la historia de la literatura de Hemingway, no es otra cosa que la historia de la política de Braden. Y digo además que esas confusiones a veces no suceden. De modo que no quiero pensar en dedicando, si usted me lo permite, sino en épocas. Una época, Alejandro, en la que era posible todavía distinguir a los canallas de los hombres probos, donde el juicio final hubiera sido mucho más sencillo, ¿no? Digamos, una época en la que había gente que luchaba por una lengua, por una patria, por una historia, y gente que decía luchar por las mismas cosas, pero claramente actuaba con los disfraces deliberados del demonio. Siento nostalgias de esa época, nostalgias de escuchar la risa loca de los que pensaban que Hemingway no hacía buena literatura y sabían que se iba a consagrar como premio Nobel antes de matarse maravillosamente y groseramente, digo, en un sentido o en el otro, para terminar con esa historia, del mismo modo que un coronel acabó maravillosamente, groseramente para la otra mirada, con un pobre embajador que pensó que bastaba simplemente con la historia de un imperio para pasarle por encima a un pueblo. Pero hay algo más. El que canta hoy la canción es casualmente un artista que sí sabía elegir a sus amigos, aunque algunos piensen que no, y que tuvo la decencia de elegir siempre el camino más difícil, un camino que le ocasionó indecibles penurias. Y el que canta nostalgias de aquella época en que los enemigos eran reconocibles es Hugo del Carril. Hablaremos hoy de Cuba y la liberación de los pueblos americanos. Así que nos quedaremos en América hoy, aquí siempre andamos, por Grecia, por China, por Europa. Hoy hablaremos de Cuba y de la liberación de los pueblos americanos. Bueno, empecemos en 1824, ¿no? Con la batalla de Ayacucho,
Después de esa batalla ya no quedaba nada del dominio español sobre el continente americano. Los últimos virreyes, gobernadores y generales, si es que no habían dejado sus vidas en América, pues habían tenido que regresar a España para decirle al rey que América ya no era de ellos, que era la antorcha viva de la libertad, ciertamente. Cada intento de reconquista era un descalabro para los españoles, y de lo que había sido el imperio colonial solo quedaban las islas de Santo Domingo. En realidad la isla es la española, pero quedaba la parte española de esta isla, que es la que hoy corresponde a la República Dominicana, cuya ciudad principal es Santo Domingo. Quedaba también Cuba y San Juan de Puerto Rico. Allí se refugiaban los españoles, y también las tropas que habían sido derrotadas en otras regiones de América. Tropas que venían de la Florida, de México, de América Central, de América del Sur, y el foco más importante de paso para esas tropas era La Habana. Por allí pasaban todos antes de volver a España. Pero en la isla no solo había soldados, sino también piratas, corsarios, filibusteros, vagabundos del mar, algunos nacidos en Inglaterra, otros en Francia, en Norteamérica, tipos que se ocultaban con sus navíos en las costas para asaltar a los barcos que pasaban cargados de tesoros o acaso de provisiones. Además, en Cuba había una importante población, sobre todo negra, que había sido esclavizada, y el resto eran cultivadores independientes de tabaco. Los cubanos no habían podido liberar su isla. Igualmente, ciertos hacendados de la isla miraban con terror la República Negra de Haití. Ahí estaba nuestro amigo Toussaint Louverture. Haití fue la primera nación latinoamericana que se independizó, y se estremecían estos hacendados pensando que cualquier día, ellos le llamaban esa bestia negra, así le llamaban ellos, despertaría en Cuba. Vivían en la isla más de 400.000 negros, 300.000 de los cuales eran esclavos, como se ha dicho. Pero la idea de la independencia estaba en el ambiente, aunque los intentos para lograrla no habían tenido éxito. Hubo algunos que aspiraron a una incorporación de Cuba a los Estados Unidos, pero el presidente Monroe, el de la avenida, ¿no? Era adverso a esta idea. El de la doctrina. El de la doctrina Monroe, América para los americanos, contrapuesta a la cual estaba la doctrina Drago, la de Luis María Drago, América para el mundo, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Por el otro lado, Bolívar y los mexicanos andaban haciendo circular el cuento de que preparaban flotas para invadir Cuba, pero en verdad era una jugada política para encender en los isleños cierta esperanza. También unos colombianos vinieron desde Nueva York hasta La Habana, sembrando la incertidumbre en el camino. Ahí andaba la logia masónica, Soles y Rayos, ¿no?, de Bolívar, moviéndose en las sombras. Las conspiraciones finalmente no estallaban, porque no tenemos barco, no tenemos dinero, en fin. De todos modos, existía un ideal de rebeldía. El motivo de esta charla es destacar cómo en ese ideal de rebeldía de los cubanos estuvieron siempre presentes los poetas. La independencia fue allí un ideal de poetas. Todos los cubanos que han soñado con la libertad han sido poetas, sin excepción. Cada 10 o 20 años hubo alguien que tomó a su cargo promover una conspiración, y siempre además fue un iluso que pagó su atrevimiento en el patíbulo. Desde Plácido hasta José Martí, Cuba es un símbolo de este destino en la historia de América, ¿no? Que está siempre llena de empresas fantásticas, llevadas adelante por hombres de imaginación, ¿no? De esos hombres que cuando se disponen a hablar, más bien cantan. Plácido fue el primero en caer en 1844. Además de poeta, era de sangre negra. Al látigo le arrancaron la confesión de su delito, y fue de los negros libres que murieron por buscar la libertad de los negros esclavos. Después vino Narciso López, que era un aventurero y también terminó su vida en el garrote.
Más adelante Céspedes y Figueredo, los del Grito, ¿no? Que es como la primera fecha de la independencia cubana. Céspedes se lanzó a la lucha con un bastón de carey, de puño de oro. Era un abogado refinado, de alto linaje, que algunas veces escribía poemas amorosos, los sonetos de Bayamo, ¿no? Un día Céspedes se lanzó a la guerra y luchó durante 10 años, con tal violencia que 200.000 cadáveres quedaron como saldo de aquellas luchas. España prometió, después de los 10 años, una paz generosa, pero en realidad esta paz solo benefició a los españoles. Entonces, un día Céspedes montó para ir a enseñar a los niños de San Lorenzo. Había perdido el mando, quiero decir, sería mucho mejor. El manto probablemente también lo había perdido. Se refugió en los montes y hacía una especie de guerra de guerrillas. Llevaba siempre consigo un revólver de 6 tiros. Un día los españoles lo sorprendieron y dispararon contra él la fusilería. Y él se defendió en retirada por el filo de un barranco. Descargó uno a uno sus cartuchos y se reservó el último. Alguna vez había dicho: ruego a Dios que me dé valor para morir con la dignidad con que debe morir un cubano, aunque creo que ese caso no llegará, porque mi revólver tiene 6 balas, 5 para los españoles y 1 para mí. Pero no hubo tiempo de usar esa bala, porque Brígido Verdequia le atravesó el corazón y el cuerpo de Céspedes cayó por el barranco. Cuando recuperaron el cadáver, en el revólver quedaba una bala, aquella que Céspedes había reservado para él mismo. Perucho Figueredo era también, como Céspedes, rico y de alto linaje, y romántico. Andaba en tertulias y en las logias, hablando siempre de la revolución. En su casa de campo se sentaba al piano, componía aires que luego se hacían populares, y mientras soñaba con su Cuba libre, escribía versos, dibujaba caricaturas. Había compuesto una marcha que se tocaba en todos los pianos y se cantaba en las calles, incluso la susurraban los esclavos, y hasta el propio gobernador español se la cantaba a sus niños como canción de cuna, sin sospechar que luego sería la canción de la libertad. Bueno, estalló la revolución. La gente de Perucho trabajaba día y noche haciendo balas y tratando de construir una fábrica de pólvora. Perucho había creado también la división bayamesa, ¿no?, que se reunía en los patios de su hacienda, por la cual él se paseaba montado en su caballo y repartiendo, qué sé yo, la proclama guerrera, arengando a la gente. En el cuartel, hombres y mujeres trataban de fabricar una bandera con los mismos colores de la de Narciso López. Perucho se había conseguido un paño azul que envolvía un retrato de su esposa y consultaba con un libro de banderas del mundo para buscar la combinación más adecuada. Hay que decir con respecto a esto de las banderas que hemos contado ya la forma curiosa en que a bordo de una nave se pensó la bandera colombiana. Un día lo vamos a recordar, y también debemos hablar de la influencia argentina en algunas banderas de Centroamérica. Sí, se parecen a la de Argentina y se parecen por razones que hemos de contar en su momento. Bueno, así estaban las cosas. Los esclavos se declararon libres y juraron morir por esa bandera que había concebido Perucho. Pusieron cerco a Bayamo, una matanza terrible, un triunfo rápido. Los cañones anunciaron la victoria. El pueblo le pidió a Perucho que le pusiera letra a la marcha. Y Figueredo improvisó: a las armas corred, bayameses, que la patria os contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. La guerra continuó. Perucho se enfermó y se retiró al campo con su criado. Se vio cercado por los españoles, se defendió hasta quemar los últimos cartuchos. Ya perdido, trató de suicidarse arrojándose con todo el peso de su cuerpo sobre la punta de su sable, como hizo el héroe Cuchulain, pero falló y lo atraparon vivo. Los juzgaron y lo ejecutaron al día siguiente. En la Florida, en Nueva York, en México, en Guatemala, en Bogotá, en Caracas,
Había hogares de inmigrantes cubanos que alimentaban la llama de la esperanza. Se había perdido la guerra contra los españoles, pero continuaba la intención de liberar a Cuba. En La Habana, en el teatro, un cómico dijo en una oportunidad, siguiendo el libreto del Perro Huevero, mire qué obra, ¿no? El Perro Huevero es extraordinario. Dijo: viva la tierra que produce la caña. Y desde el paraíso alguien gritó: viva Cuba. Los de la cazuela respondieron: viva España. Y empezaron entonces a volar las sillas, rompieron las butacas, adivinen quién tuvo que garpar, ¿no? Bueno, hubo vidrios rotos, tiros, brigadas españolas que recorrieron las calles, encarcelaron a los estudiantes, a los borrachos, bueno, qué sé yo. Uno de los soldados recibió un papelito escrito por 3 estudiantes que le preguntaban: ¿sabes cómo se castigaba en la antigüedad la apostasía? Los 3 estudiantes fueron apresados. Al que redactó el papel se lo castigó. Debía trabajar 6 años en las canteras. Y ese era José Martí, apenas un niño. En la cárcel morían de cansancio y de hambre al lado de Martí duros criminales. Martí también era poeta. Y en la cárcel escribió en una pared: la patria así me lleva, por la patria morir es gozar más. Un día un hombre piadoso e influyente sacó a Martí del presidio y lo mandó desterrado a España. Y allí quedó Martí en España. Discutía en el café, a la salida del teatro, o donde hubiera 2 españoles dispuestos a discutir, es decir, en cualquier parte, ¿no? Era un joven pálido y enfermo, pero con un gran ímpetu. Parecía el último romántico. En La Habana, los estudiantes seguían siendo blanco de las iras españolas. 8 de medicina fueron fusilados, 35 condenados a presidio, entre ellos muchos amigos de Martí. Y José protestaba en Madrid, daba discursos en las logias, escribía artículos en los periódicos. Él fue corresponsal de La Nación de Buenos Aires. De todos lados salía aplaudido y respetado. Lo llamaban el apóstol. Viajó de España a México, pasó por Guatemala, fue a Nueva York, y el grito de Cuba Libre se convirtió en continental, y el nombre de Martí en una bandera. Llegaba la hora de actuar. En Nueva York preparó 3 barcos repletos de municiones. Los cubanos lo esperaban, pero vino un alguacil que lo delató y le confiscaron las naves. La policía lo buscaba, escapó a caballo por los Estados Unidos. En el camino hacía contacto con conspiradores, juntaba guita para la causa. Sabían en Cuba que el apóstol llegaría pronto y se precipitó la guerra. Y llegó Martí a Cuba, después de años de exilio, en los que no pudo ver a su hijo, José, del que habla en su libro, ¿no? Ismaelillo. Ismael, porque como el Ismael de la Biblia fue un hijo desterrado, ¿no? Por eso Ismaelillo. Llegó en un barco frutero a Cuba y él quería estar al frente con los soldados. No hizo más que llegar al frente de batalla y lanzarse al galope frente a una brigada. Él quería ser el primero en poner el pecho frente al fusil enemigo. Y murió inmediatamente. Murió inmediatamente. Los españoles llevaron su cadáver en un cajón de tablas como trofeo a Santiago de Cuba, trofeo de una batalla que perderían en el balance último de la guerra. No imaginaban que en ese morir por la patria, Martí encontraría su consagración. Valeriano Wagner, el general a quien España confió sus ejércitos, convirtió a Cuba en un campo de concentración, la gente moría, en fin. El cónsul americano dio a conocer al mundo que había 400.000 personas encerradas. Intervino Estados Unidos. Finalmente España perdió Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. De todos modos, Cuba no había ganado todavía la libertad, sino que tenía que luchar ahora contra otro. Escribió alguna vez Martí un poema chiquitito que viene bien para un día como hoy. Me gusta este verso, este pequeño verso de Martí. Con la primavera vuelve el verso alado, que hará mi corazón que amar no quiere, si le asalta el amor por el costado. Hará lo que hace el cielo cuando el fuego lo abraza. Brillará como bóveda encendida hasta que el fuego pase. Todo pasa. Hermoso poema, don José Martí.
hasta que el fuego pase, todo pasa, es muy astuto. Porque parece que pase es la rima y que es equivocada. Y luego esa literación. Hasta que el fuego pase, todo pasa. Dedicamos esta recordación a José Martí y a todos los poemas, a todos los poemas y a todos los poetas americanos que tuvieron un corazón valiente, a todos los poetas que no se contentaron con rimar y a todos los libertarios que no se contentaron con luchar, también podríamos decir, ¿no? A todos los que saben que el valor y el verso no están enemistados, sino que a lo mejor son la misma cosa. Bueno. Hemos ido a la discoteca, por suerte no estaba el discotecario, de manera que escucharemos algo que también ha escrito José Martí. Así que escucharemos la célebre Guajira Guantanamera en la versión